Bien, voy a compartirles pantalla. Por ahí me avisan si se comparte. Sí. Sí, se comparte. Gracias. Sí. Bien, entonces el día de ayer comenzamos a hablar acerca de una etapa de la historia del arte que tiene que ver con un entorno geográfico que es Europa y una época también de transición, es una época de construcción también de una religión monoteísta que sustituyó al politeísmo de la cultura romana principalmente, aunque con influencias de Grecia y de los pueblos de la Mesopotamia también. Entonces eso es el contexto, digamos, general en el que aparece lo que ya les mencionaba. El paleocristiano entonces es básico, es algo que deben de manejar. Ayer les mostraba algunas ideas acerca de esto, que es, algunas imágenes también. Pues eso se vio, al menos si estuvieron conmigo, pues lo vimos bastante a detalle en la clase. Yo espero que el resto de grupos, no sé si me confirman, quienes no estuvieron conmigo el ciclo anterior, si es algo que vieron. Sí, aunque sea un mensajito por ahí, díganme sí, no. Bueno, asumiría que no, si no, pues van a haber problemas. Sobre la expansión también les explicaba la parte esta de lo que se conoce como la paz de la iglesia, que es cuando cesan las persecuciones y Roma le permite el culto libre al cristianismo, y que va comenzando pues a tomar forma o a apropiarse, digamos, de la cultura romana. En poco tiempo, luego de haberle dado permiso, el cristianismo se va a extender y se va a manifestar ya en todos los círculos de la vida romana. Entonces el emperador Constantino, llamado el Grande, él pues en una decisión política decide convertir a Roma al cristianismo. Y entonces nombra el cristianismo como católico. Ese es el nombre que le da y es el nombre de la primera religión cristiana que aparece en Europa. Luego hay que darle forma, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Para darle forma entonces son los concilios, también los llamados sínodos, que se ocupan como sinónimos las palabras, pero son reuniones entonces en las que se establecen reglas y se eliminan algunas orientaciones de la religión que no se consideran como correctas. Roma decide qué es lo que, junto con algunos de los líderes cristianos del momento, ya hablando de sacerdotes, de obispos y el representante principal de ellos, que es el que llaman papa, con ellos pues deciden qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe creer y qué no se debe creer. Así es como les mencionaba, muchas de las religiones, de las versiones de la religión van a desaparecer, los nestorianos, los monofisitas, los arrianistas, todos esos pues van desapareciendo. Roma va a caer, eso pasa en el siglo IV después de Cristo. En el siglo V Roma va como capital va a caer bajo dominio de los pueblos bárbaros y entonces pues cambia la dinámica en Europa. Comienza también lo que se llama la Edad Media, Edad Media europea, porque hay también Edad Media en Oriente. En la Edad Media europea, entonces acá en el lado occidental, la realidad va a ser diferente, van a ser unas culturas diferentes, no se mantiene homogénea la cultura, sino que es una diversidad de grupos étnicos los que se asientan, aparte de los que ya existían ahí, y a estos tiene un nombre diferente a nivel de periodos de la historia del arte. Acá hablamos de prerrománico, románico y gótico. Son los tres periodos que se ven acá. Mientras eso está sucediendo en Occidente, en Oriente se desarrolla el llamado Imperio Bizantino. O sea, culturalmente son dos cosas diferentes.
A nivel de historia del arte son dos cosas diferentes también, la realidad de acá y la realidad del otro extremo de lo que fue el Imperio Romano. Pero lo que los une es esa religión que están normando, que están organizando y que están colocando pues jerarquías y un ordenamiento. También comienzan a producirse los textos que son los que se van a identificar luego como parte del llamado Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios sinópticos. A la par de eso están toda una amplia gama de más evangelios. A esto se le llama apócrifos, no fueron aceptados, y muchos de ellos luego a lo largo del tiempo pues se pierden. Entonces esa es la realidad de este momento, y en esa realidad es que pues llegábamos acá, al inicio de la Edad Media. Acuérdense, estas fechas tienen que manejarlas ustedes bastante bien. El 476 es la caída del Imperio Romano en Occidente. O sea, aquí inicia la Edad Media Europea y se termina lo que se llama la Edad Antigua, que es todo lo que se vio en la historia 1. Y va a durar la Edad Media alrededor de 1000 años. ¿Cuándo va a terminar? Con la caída de Bizancio en el año 1453. Esto es siglo XV. Este mismo año también es la invención de la imprenta por Gutenberg, y también se toma la otra fecha, que es 1492. Especialmente en América Latina, esa es la que se toma como referencia, 1492, que es el descubrimiento de América. Entonces, en ese contexto comenzamos a ver Bizancio. Les decía que Bizancio es un término nuevo relativamente. No es la manera como se nombraban los romanos en ese momento. Para ellos, ellos seguían siendo Roma, y se llamaban de esa manera, Imperium Romarum, o también Romania, que era la otra manera de decir Basilea Romaium, que básicamente es Imperio Romano. Luego les mostraba la zona de influencia. Esto es básicamente donde había un total dominio por parte del Imperio Bizantino. El emperador bizantino gobernaba estas zonas, pero tenía también algunas áreas que eran tributarias. Tenían influencia ahí, aunque era menor la presencia, que es eso que vemos acá. Prácticamente toda la península itálica seguía estando bajo una gran influencia de Bizancio. El resto son pueblos bárbaros que se asentaron en esas regiones y se mezclaron con los ciudadanos romanos que estaban en esas regiones, o sea, la gente oriunda de esas zonas. Entre ellos, pues los visigodos, que son uno de los que vamos a ver cuando ya estemos hablando de prerrománico. Les decía también, hay una pirámide social donde el Basileus es el nombre que se le da al emperador en esta cultura. Es el que gobierna, y bajo él, junto a la aristocracia, ahora hay un alto clero. O sea, hay sacerdotes que tienen un nivel diferente, una posición social diferente, y por lo tanto pues están a la altura de la aristocracia y son cercanos al Basileus. Bajo ellos el clero regular, que serían los sacerdotes, los monjes, que van a ir apareciendo más adelante. En este momento todavía no hay monjes, sino que las órdenes monásticas van a ir apareciendo en la medida que se va desarrollando el mismo cristianismo y se van diversificando pues dentro del cristianismo católico las necesidades de verse representadas algunas corrientes internas que no contravienen pues las ideas generales que se tiene del cristianismo. Junto con ellos, funcionarios, comerciantes y campesinos libres. Y siempre en la base, como en todas las pirámides sociales, pues la gran mayoría de miembros de la sociedad, en este caso esclavos, siervos y mendigos. Si se acuerdan, cuando el cristianismo inicia, básicamente todos están aquí, porque es una religión de los excluidos, de los marginados. Pero cuando Roma toma el control, entonces ya no vale aquella idea de que todos somos iguales. Ahora, en teoría, en el discurso, todos somos iguales, pero hay una jerarquía, y la mayoría
los jerarcas religiosos pues están cerca del emperador. Acá esa es la realidad y eso va a ser igual durante varios siglos. Se intentará corregir más adelante a mediados de la Edad Media, luego se va a intentar corregir a finales de la Edad Media también, y de alguna manera van a cambiar ciertas cosas. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo románico y gótico, ahí es donde hay esos cambios. Y luego vendrá otra forma que pues vamos a ver en su momento. Bien, luego lo de las edades, esto ya se lo voy a pasar acá, porque pues lo vimos de esta manera. La primera edad de oro, que es una etapa de bastante auge de las artes, especialmente en pintura y en arquitectura. En pintura es esto, el mosaico, lo que va a sobresalir, y la arquitectura. Los diversos tipos de iglesias y basílicas que se van a ir construyendo para albergar al culto de los cristianos. La mayor muestra de técnica arquitectónica relacionada con este primer cristianismo es la iglesia de Santa Sofía de Estambul, que es como se le llama actualmente. El término con el que se nombraba en aquel momento era Hagia Sofía, por la santa sabiduría de Dios, se supone, ese es el nombre de esta basílica. Tiene minaretes, les mencionaba, porque cuando Estambul o Bizancio es tomada por un pueblo árabe y musulmán, entonces pues la convierten en una mezquita. Bien, la segunda edad de oro, hay variantes en cuanto a la construcción de las iglesias, pero pues abundan las de planta centralizada. Estas pueden ser cuadradas, hexagonales, pentagonales, octagonales, y todas ellas tienen dentro una cruz. Acá el término que decimos es una cruz inscrita. ¿Qué significa inscrita? Significa que está adentro. O sea, cuando les diga, mire, es una planta, es una iglesia de planta de cruz inscrita. Significa que dentro de la planta arquitectónica se puede leer, se puede percibir la forma de una cruz. Eso es simbólico, les mencionaba ayer. Cuando esos espacios que forman la cruz son iguales, decimos los brazos de la cruz son iguales, entonces hablamos de cruz griega. Ese es el nombre que tiene. Cuando uno de los brazos es más largo que los demás, entonces hablamos que la iglesia tiene una planta de cruz latina. Acá para nuestra área en América, pues la mayoría tienen esta forma. Al menos las coloniales, si ustedes han ido, bueno, acá cerca es Guatemala, pero Antigua Guatemala sería, perdón, León en Nicaragua o México o Perú, que es donde hay bastantes iglesias todavía de la época. La mayoría tienen esta planta de cruz latina. ¿Por qué? Porque en el occidente europeo, la influencia de Roma es como mayor, entonces las basílicas son más alargadas. Pero de Roma me refiero a lo que quedó de Roma, diferente de Bizancio. En el lado bizantino es más la idea de los templos que se llaman rotondas de los griegos, es decir, de planta centralizada, por eso que son diferentes. Entonces, la cruz latina es mayormente utilizada en el occidente europeo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está un ejemplo, que por acá nos fuimos quedando el día de ayer. Acá, en el levantamiento. Y pues dentro de ella pudiésemos observar siempre una cruz, donde el pie de la cruz sería la entrada y el cabecero de la cruz sería donde está el altar. Eso es una regla que se va a establecer también. Ayer alguien me preguntaba acerca de la posición de ella, si se sigue haciendo igual. Pues en general se hace igual, pero no se cumple al 100% actualmente. En esta época sí, debería de estar apuntando el cabecero hacia la salida del sol. En algunos casos en el románico está al revés, está apuntando hacia el ocaso, pero tiene que ver con los horarios principales de culto cuando se estableció la iglesia. En la tercera de oro, les decía, es de decadencia, al mismo tiempo de expansión, pero poco a poco va perdiendo fuerza Bizancio y hay una mezcla cultural
con los países árabes y entonces y orientales, aquí me refiero a India. Entonces, ¿qué sucede? Va a aparecer este tipo de cúpulas que tienen forma de bulbo, se dice. Es como una raíz, como esa es la raíz de algunas plantas que se multiplican por bulbos. Les decía, por ejemplo, una jícama. Para nosotros acá sería como lo más cercano a esto. Pero igual, una cebolla, un ajo, una cabeza de ajo, pues tienen esas formas. Entonces, eso es lo que imita, es la forma. Y es un tanto más decorativa, más colorido. Esta es la de San Basilio en Moscú. Y aquí comenzamos ya con la arquitectura bizantina como tal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Vea que les acabo de hacer un repaso, porque vamos comenzando. En los siguientes temas probablemente no van a haber repasos. Pero si hay algo siempre que no quede claro, yo les pregunto siempre al inicio que si hay algo pendiente. Así que ahorita, no sé si estamos bien. ¿Alguna pregunta? En el chat no hay nada por acá. De momento sin preguntas, licenciado. Gracias, Francisco. Virginia, ¿todo bien? Sí, por el momento, gracias, maestro. Bueno, Cualquier duda yo le hago transmitir vale, ahí. está bien. La licenciada Virginia, ella es nuestra intérprete, está interpretando para los compañeros que están por ahí. Entonces, ellos también participan, pero el resto también, díganme algo. Todo bien. Bueno, vamos a avanzar. Gracias. Bueno, arquitectura bizantina, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero hay que recordar que el edificio público que los romanos utilizaban para eventos que aglutinaban por bastantes personas eran las basílicas. La basílica de Magencio, por ejemplo, una de las que todavía hay vestigios en los foros romanos, y así otras más. Pero entonces la basílica es como el modelo de edificio amplio, con suficiente espacio para que mucha gente estuviera dentro. Entonces, ese es el modelo que se utiliza. Estos edificios son rectangulares principalmente, pero en el oriente, que es la región de la actual Turquía, de la actual Grecia, que es donde se estaba como más centralizado Bizancio, van a adquirir una forma más centralizada, es lo que les decía, las iglesias octogonales, pentagonales, hexagonales, cuadradas. Es una planta más como esto que ven aquí. Se agrega el símbolo de la cruz dentro de ella, porque el símbolo de la cruz es uno de los primeros que retoman los cristianos. O sea, los cristianos no se inventaron la cruz, la retomaron, porque dice que ¿de dónde sale el símbolo de la cruz para los cristianos? ¿Si alguien me puede decir? ¿De dónde lo retomaron? Si es que aparece en alguno de los textos bíblicos. Nada. En teoría, la Biblia dice que es un madero, no dicen sí que es una cruz. Muy bien. Pero dígame. También cuando Jesús fue sacrificado, estuvo en la cruz, me imagino que también eso tiene un significado. Sí, efectivamente. Voy a retomar lo que las dos compañeras decían. Primero, no me fijé bien el nombre de quien me lo mencionaba, pero menciona algo. Quizás antes de dar la explicación, Rafael. El símbolo de la cruz, aparte para el cristianismo, tomada por el emperador romano Constantino el Grande, que la introdujo como la representación de la cruz, pero sin el cuerpo de Jesús. Muy bien, representación de, porque ahí se cortó el audio. Perdón, es la representación de la cruz en sí, pero sin el cuerpo de Jesús, que fue introducida por Constantino el Grande. Muy bien, gracias. Bien, no sé si alguien más tiene alguna idea para compartir. Si no, pues les explico, ya uniendo lo que los compañeros y compañeras mencionaban.
La Biblia no dice, o más bien, no tiene una explicación o un relato, más bien una explicación, no tiene un relato unificado acerca de en qué fue crucificado Jesús. Los apóstoles dicen cosas diferentes. Los apóstoles a los que se les da la autoría de los libros. Acuérdense que los libros, los evangelios canónicos, fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de esos apóstoles. Entonces, no están de acuerdo. Acuérdense también, hay 3 que relatan lo mismo, solo que de diferente manera. Eso se le llama evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan, que es el que relata las cosas de manera diferente. Entonces, si ustedes leen la crucifixión, o el relato de la crucifixión, dicen que cargó con un madero, no dice que es una cruz, otros dicen que sí es una cruz. Antes de la época en la que se supone sucedió todo esto, que es el siglo I de nuestra era, no hay ningún vestigio de que los romanos mataran a las personas crucificándolas, o sea, poniéndolas en una cruz. Pero sí empalaban gente, sí colgaban gente de madero, de eso sí hay registro. Entonces, eso debemos entender que es entonces un símbolo, la idea de la cruz, porque no hay claridad a nivel de textos bíblicos que eso sea así. Entonces, lo que sí se va a unificar en los concilios es el significado, y el significado es redención, y redención implica muerte y resurrección. Entonces, ese es el símbolo de la cruz, muerte y resurrección. Eso, el término que utilizamos es redención. Entonces, más o menos del siglo III en adelante, que el paleocristianismo comienza a convertirse en cristianismo como tal, el símbolo de la cruz ya aparece. De hecho, en la clase que vimos con los grupos que tuve, cuando vimos paleocristiano, si recuerdan, hay un graffiti que es la imagen más antigua que se tiene de una persona crucificada, así, en forma de cruz, y es curiosamente es una burla, que es el de Anaxímenos adora a su dios, y es una persona con cabeza de burro crucificada. Esa es la imagen más antigua que se tiene de una persona crucificada. Pero cuando hablamos de Bizancio y cuando hablamos que los concilios del siglo IV, siglo V comienzan a unificar criterio, entonces se va estableciendo que la cruz es el lugar o el objeto sobre el cual se asesinó, ese sería el término, a Jesús. Ese es lo que aparece ahí, pero es un símbolo. Vamos a ver luego cómo es el símbolo va a ir evolucionando a nivel de pasa el tiempo. Ahora vean las imágenes acá. Esta es una basílica, que aparece en la imagen aquí abajo, y la planta es la que observan acá arriba. Esta es rectangular. Si es rectangular, es más utilizada este esquema de iglesia en el occidente europeo. O sea, no en el Imperio Bizantino, sino en donde hubo prerrománico, románico y gótico. Y tiene forma de cruz. Ahí tenemos un brazo de la cruz y aquí tenemos otro más. Vean, aquí está la entrada, se debe entender como el pie de la cruz, y el cabecero es donde está el altar. Y luego, pues los brazos de la cruz, que serían también parte de la estructura. El lugar donde se juntan se llama transepto. Eso luego lo vamos a ver despacio. Y va a adquirir un símbolo también. Eso no es solamente por hacer lo que la iglesia tenga esa forma, no. Hay un símbolo también dentro de eso mismo. Este es otro modelo. Y este modelo por ejemplo, esta de acá arriba es la rectangular, que es la basílica que tiene esta forma, como esta. Pero esta otra, que es de planta centralizada, eso significa que es más cuadrada, o pentagonal, hexagonal, octogonal. Entonces, el modelo es más bien este. Significa que al centro de la estructura hay una cúpula. Acá. ¿Hay una cruz dentro? Podríamos decir que sí hay una cruz acá. La entrada está aquí. Y el cabecero está acá. ¿Habría una cruz aquí? ¿Se observa una cruz?
¿Sí o no? Díganme algo. Sí. Bien, efectivamente hay una cruz acá. Entonces el símbolo se mantiene. Igual esta otra, este es de planta centralizada, este es un octágono. El cabecero está acá y la entrada principal no está alineada, pero sin embargo se percibe una cruz también acá adentro. Es igual. Entonces, esto es lo que se va a ir como construyendo en la medida que va avanzando el tiempo. Al principio hay como una variedad muy amplia, pero en la medida que van avanzando los siglos y que el cristianismo va teniendo, digamos, como más claridad en cuanto a simbología, a objetos, eh, a la creencia en general, entonces se va a ir haciendo como una norma más bien, eso de las cruces en los templos. Luego, algunas características de la arquitectura bizantina es el uso, por ejemplo, de cúpulas, el uso de ladrillo como material constructivo también en lugar de las piedras. Los romanos tenían una variedad bien amplia de construir, ladrillo cocido, ladrillo barro cocido, piedra también, mármol también para los recubrimientos de las estructuras. Entonces, pues en esta época se opta por materiales que no fueran como lujosos, que dieran la idea de lujo, sino que se fueran un poco más austeros. Entonces se nota, por ejemplo, el ladrillo en la construcción y en algunos casos que lleva repello externo con el mismo mortero romano y en la parte interna el recubrimiento de los mosaicos, o sea, la pintura hecha con teselas en las paredes. ¿Qué es eso que vemos por acá? Uso masivo ¿cómo se llama? De mosaico. Aquí dice, Fátima dice, tenían varios tipos de diseño de ladrillo. Sí, tenían varios, de lazo, de calicanto, una bastante amplia forma de construir. Entonces eligen esas, las que se vieran como más austeras para poder construir. Hay un invento, por así decirlo, que supera lo que los romanos habían hecho. Roma fueron los que utilizaron de manera sistemática en sus construcciones los arcos y las cúpulas. Bueno, y las bóvedas, arcos, bóvedas y cúpulas. Ellos las utilizaron antes que otras culturas de manera sistematizada. ¿Y qué resulta de esto? Entonces los edificios romanos eran más altos, eran más fuertes, junto con el concreto que utilizaban, pues era más duraderas y les permitió construir más en altura. Con Bizancio se da un paso más allá y es que las cúpulas se elevan, se vuelven más altas, porque la idea es que el templo se vea que es alto, que cuando las personas que ingresan al templo levanten su cabeza, se sientan pequeñas en medio del tamaño pues, de la construcción. ¿Y eso por qué es? Porque es algo psicológico, es la idea de hacer sentir a las personas pequeñas frente a la grandeza de aquello que representa a Dios. Entonces, eso es algo que tiene que ver pues con la idea de del Imperio Romano, en este caso de Bizancio, de generar pues ese impacto en la gente. Entonces, ¿qué es eso que inventaron? Pues es este sistema en el que la cúpula es elevada en unos elementos llamados pechinas. Las pechinas permiten tanto elevar la estructura como también pasar de una estructura que se llama circular a una cuadrada. Entonces pasamos de la cúpula a un área cuadrada. Vamos a ver acá acá cómo se aplicaría. Entonces esos elementos son innovadores para las construcciones que se hacían. Ven aquí, la cúpula es una circunferencia y esta se transforma en una estructura cuadrada en su base. Entonces, acá tenemos el otro ejemplo, cuadrado, luego se elevan las pechinas y sobre las pechinas ya va la estructura. Otro elemento que utilizan para elevar la cúpula
es el que se llama tambor. Es esa estructura de acá. O sea, construyen la pechina, eso ya elevó la altura. Luego construyen el círculo que se llama tambor, son unas paredes cilíndricas, y sobre ellas se coloca la cúpula como tal. O sea, ya no es solamente eso, sino que pues, va la cúpula. Y sobre la cúpula agregan una linterna o lucerna. Son los dos términos con los que se identifica este elemento que está acá. Entonces, ¿qué sucedió? El edificio se elevó en altura. Esa es una de las características. Ahora, elevar la cúpula implica que las paredes también de la estructura deben ser más altas. Entonces, las bóvedas también necesitan elevarse y aparecen algunos tipos también de construcción que les da también más fuerza para poder sostenerse. Entonces, tenemos acá ese tipo de bóvedas, como esas que ven acá, en las que se interceptan y forman una estructura que se vuelve también más fuerte. ¿Alguna pregunta o se entiende acá lo de las pechinas? Por el momento todo claro. Bien, gracias. ¿Sí me dicen por ahí? Bueno, acá un ejemplo ya, una bóveda. Las bóvedas de cañón, acuérdense, son características de Roma. Ellos hicieron los arcos, los aplicaron de manera más sistemática, al menos la variante original, que es la del, de medio punto, y luego pues el resto de la estructura. Se fue las variantes que fueron apareciendo más adelante. Entonces, estos elementos servían para reforzar la estructura ya que se había elevado, servían como un costillal para la bóveda de cañón. Entonces ahí, bueno, vemos otras características que son importantes. Lo primero, pues que como ya vieron, conserva muchos elementos que son romanos. La utilización de la bóveda, de la cúpula, de los arcos, todo eso se sigue haciendo. La utilización también de una techumbre de teja, eso ya lo hacían, de hecho, antes que los romanos, los griegos. En la parte externa se ve bastante austera la estructura, pero cuando se entraba se llenaba de mucho color, porque las imágenes de las pinturas pues eran muy coloridas a partir del uso de los mosaicos. Hay una concepción también dinámica de los elementos, que es lo que ya les mencionaba, por ejemplo, la cruz inscrita dentro de las estructuras. Eso permite que se adquiera un valor simbólico dentro de la estructura que permite colocar un cabecero, o sea, un lugar donde se va a ubicar el altar. En este caso, pues lo vemos por acá. Y va a aparecer un elemento también arquitectónico en esa zona, que es el llamado ábside. El ábside es esto, como lo ven acá. Es como una que sería como la mitad de un cilindro. Acá, las paredes tienen una circunferencia, y es en medio de ese lugar donde se coloca el altar. Y en ese lugar es donde se ubican también unas entradas de luz bastante significativas. En este caso pueden ver ahí 3 ventanas bastante grandes que son las que permiten que la luz entre al espacio, al entorno. Entonces, que la luz entre significa que simbólicamente, pues esa luz que según la doctrina que están enseñando, según las enseñanzas que llevan, pues es Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, esa luz que entra por la ventana en el cabecero de la iglesia es muy, muy simbólica. Es parte de esos aspectos ideológicos que están dentro de las estructuras. Bien, este es el ábside que les mencionaba. Es esta estructura que ven acá. Es como si la circunferencia la partiéramos a la mitad. Entonces ahí tenemos el ábside. Normalmente, les repito, ahí es donde va el altar, y eso constituye el cabecero, o sea, la cabeza de la cruz. Ahí es donde se ubica. Acuérdense que la entrada de las iglesias, de las basílicas, es el pie de la cruz. Y las habitaciones,
o los pasillos en los laterales son los brazos de la cruz. O sea, simbólicamente allí está colocado la cruz. Acá. Entonces el ábside es la forma general y aún dentro de ese ábside se colocan los llamados absidiolos. Eso que ven aquí. ¿Qué son los absidiolos? Pues normalmente pequeñas capillas o espacios para guardar reliquias más adelante. Pero básicamente son accesorios dentro del ábside principal. Bien, con ejemplo, esta es una iglesia de planta centralizada. Es la de San Vital, se llama iglesia de San Vital, eso está en Ravenna. No sé si ya la están viendo, fíjense, me confirman si ven. ¿No? Ajá, me parece que se congeló la imagen. ¿O sí? Sí. Hoy Muy sí. bien. Bien. Entonces, esta es planta centralizada. Se fijan, pues es una circunferencia. Eso imita los templos griegos que se llamaban rotondas. Los romanos también hicieron rotondas, pero los griegos son los primeros que las utilizan. Normalmente siempre para templos también. El oráculo de Delfos, por ejemplo, era un templo circular. Hay algunos templos dedicados a la diosa Victoria o a la diosa Nike que también tenían forma circular. Entonces esto es como herencia griega, que esto sea de esta forma. Y ahí tenemos el ábside y luego dos espacios similares a los ábsides, el diaconón y la prótesis. Estos son edificios que tienen que ver con las personas que desarrollaban las actividades acá. O sea, era un espacio como para guardar algunos elementos que se utilizaban en la liturgia o también espacios para descanso de los sacerdotes. Y bueno, en el ábside estaba siempre el altar, en ese lugar. Bien, acá otro ejemplo, es otra característica. La tercera característica principal es que pues las cubiertas abovedadas, las bóvedas, esto inicialmente las iglesias se construyen como esas que ven acá, del estilo basilical, solo que con la estructura superior de madera, que es la que se va introduciendo, pero eventualmente esto pasan a ser bóvedas. Y las semibóvedas, que son las que están en los laterales también. Eso ya más adelante, pero originalmente pues pasan de la misma manera como lo hicieron los romanos al inicio, en las basílicas originalmente romanas. Bien, aquí están las pechinas, ¿se acuerdan? Vean la pechina, el tambor y el casquete, que sería en este caso la cúpula propiamente dicha, y la linterna o lucerna en la parte superior. Esas son las partes que componen esa cúpula principal que le van a ir colocando a las iglesias. Por la parte externa, pues le agrega monumentalidad a la estructura, agrega espacios también para iluminación, tiene muchas ventanas, y de manera interna es un espacio también que se utiliza para colocar imágenes o pinturas que recuerdan principalmente a Jesús, a María o a los 4 evangelistas, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas de los evangelios canónicos, que son los 4 que se aceptaron como reales o como más cercanos a la doctrina de Cristo. Bien, otra característica es los capiteles. Si recuerdan también cuál era el nombre de los capiteles que desarrollaron los romanos, cuáles eran los órdenes arquitectónicos. Si lo recuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles eran los órdenes arquitectónicos? ¿En serio? ¿Es en serio esto? Dórico, jónico y corintio. Dórico, jónico, corintio, esos son los 3 que desarrollaron los griegos. Faltan los 2 que agregaron los romanos. Pero bien, gracias. Hemos fallado, no me acuerdo, dice Celeste.
Dórico, jónico y corintio son los que desarrollan los griegos. Los romanos retoman esos tres, pero agregan dos más. Hay uno que es el toscano, pero el otro sí no lo recuerdo. Correcto. El toscano sería el cuarto y ya hace falta uno. A ver, ¿quién me le ayuda a la compañera? Compuesto, compuesta. Correcto, es la columna compuesta. Pues bien, esos son los 5 entonces órdenes arquitectónicos que los romanos desarrollan. Vean, eso es algo que deben manejar pues fácilmente, casi que como que si les digo cómo se llama esta materia o cómo me llamo yo, deben de manejar el nombre exacto. De esa misma forma deben manejar exactamente los nombres de los órdenes arquitectónicos. Más adelante vamos a verlos, dependiendo del periodo, algunos de ellos se van a explotar más en la arquitectura. Así que hay que aprendérselos, no es porque ya no vemos Roma, ya no nos vamos a acordar, ¿no? Deben aprendérselos. Pues bien, ¿qué sucede con los capiteles? Que más allá de los que los romanos desarrollaron, van a comenzar a agregarse otros, pero muy geométricos y con mucha decoración en ellos. Estos, por ejemplo, tienen forma de un rombo puesto alrededor. Como pueden decir, miren, es como que es una pirámide invertida. Es básicamente eso, como una pirámide truncada, invertida, y sobre ella se coloca todavía otro de la misma forma, pero a ese se le agrega decoración. Bueno, a ambos se les agrega decoración, pero normalmente el de abajo tiene una decoración fitomórfica o geométrica y luego la figurativa se agrega en la parte superior. En este caso son, aunque no lo parezcan, bueno, son caballos los que ven acá, y al centro de ellos una cruz. En algunos casos pueden ser ovejas, pueden ser carneros también, que se agregan por ahí. Bien, aquí otro ejemplo, una vista diferente. Y noten siempre la idea de la decoración en forma de cruz. ¿Ven? Bueno. Y las formas de las imágenes, por ejemplo, estas tres son ramas, son unas pequeñas ramas con hojas que están haciendo, ¿cómo se dice? Como un círculo, se están como enrollando acá. Y las dos que ven acá, la del centro y la superior, estas son flores. La del centro es octogonal, o sea, tiene 8 pétalos, y la de arriba es hexagonal, tiene 6 pétalos. Las flores de 8 y de 6 pétalos son representaciones solares, es decir, que se deben entender como un sol. Esa es la lectura que son. Vemos una flor con 8 pétalos o con 6 pétalos, es un sol. ¿Y qué significa si es un sol? ¿Alguien me acuerda? ¿Qué representa el sol dentro de la iconografía que se va haciendo acá? Me parece que representa la luz. Sí, ¿y quién es la luz? En el caso para la iglesia sería Jesús. Correcto. Entonces, esto es un símbolo de Jesús. Y si se fijan, los 5 círculos que representan las ramas en revolución, o sea, en forma de círculo, o las flores, están formando también una cruz. Y la cruz es símbolo de redención y se vuelve también un símbolo de Jesús. Y luego arriba lo tenemos todavía más claro acá. Una cruz que representa a Jesús. Entonces, es como el centro de todo el mensaje. Tanto lo tenían en los discursos como también lo tenían en el desarrollo iconográfico. Esto, por cierto, ¿quiénes hacían esto? ¿Quiénes construían los edificios, estas iglesias? ¿Quiénes construían esto que entra en el terreno de la escultura? Pues lo hacían artesanos. ¿Y quiénes eran esos artesanos? Pues la mayoría eran campesinos o estaban en esclavitud. Esos eran los que se encargaban de realizar esto. No hay artistas como tal, porque los artistas van a aparecer hasta finales de la Edad Media o inicios del Renacimiento. Antes de eso, básicamente son artesanos. Pero esos artesanos ¿cómo se dice? Los dirige o los coordina más bien en la construcción de todo eso, normalmente sacerdotes, porque son los que les explican cómo quieren las cosas por el símbolo que representan. Bien,
acá el interior de una de las iglesias. Ese es un ábside. Acuérdense, el ábside es ese espacio semicircular que está en la cabeza de la cruz que imaginariamente observamos dentro de la construcción de la iglesia. Es el cabecero de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se pone ahí? Pues, les decía, las ventanas, que son un símbolo de la luz de Cristo, o Cristo como tal, pero también se decoraba. Todos esos espacios se decoraban. Esta es la semicúpula del ábside, y ahí vemos pues imágenes del emperador, de unos ángeles, en este caso son ángeles alados. Eso significa que esta iglesia fue construida después del siglo V, porque antes del siglo V no hay representaciones de ángeles alados, simplemente porque no los mencionan ni los textos judaicos, que sería en este caso Antiguo Testamento, ni tampoco es parte de lo que contaban, explicaban o decían los primeros cristianos. O sea, no había. Entonces, si ven una imagen que ya aparecen ángeles que tienen alas, eso es posterior al siglo V. Antes de eso no hay. Eso no es una manera de ubicar temporalmente también las imágenes que vamos observando. Bien, aquí tenemos a Hagia Sofía, o la Iglesia de la Santa Sabiduría de Dios. Eso es básicamente Hagia Sofía, la Santa Sabiduría. Y les mencionaba que este es el símbolo más grande de del poderío bizantino y de la arquitectura bizantina también. No hay otro edificio de estas dimensiones construido en esta época. La construcción de esta cúpula demandó mucho diseño, mucho trabajo de ingeniería, básicamente. Acá dice Mau, pero ¿cómo lo hicieron si no habían ingenieros? Pues habían matemáticos, habían físicos, eran los que trabajaban a la par de los constructores para que los edificios no colapsaran. A nivel de arquitectura, Roma es un referente. Muchos de las técnicas utilizadas por los romanos se siguen utilizando todavía. Entonces, porque eran muy buenos para construir. Entonces, esa herencia romana que pasa a Bizancio se mantiene. Por eso logramos ver esos edificios. Esta es la cúpula, es decir, la parte interna de lo que vemos acá. Esta es la cúpula central. Y eso que se alcanza a ver aquí, al extremo izquierdo, no sé si se ve, creo que nos está moviendo el mouse, pero lo que se ve izquierda y derecha de la cúpula, ahí está, a ver si se ve el mouse, aquí tenemos, esto es una semicúpula, y aquí en el otro extremo también tenemos otra semicúpula. No sé por qué se me está congelando la imagen, pero bien, ahí está el otro, esa es otra semicúpula. Entonces, eso desde dentro del edificio se ve así. Ahí tenemos la cúpula central y cúpulas en los laterales. Ahora bien, ¿qué son esos seres que aparecen por ahí? Dígame, Saúl. Parecen como querubines, no sé. Muy bien. ¿Alguien más? Me dicen querubines. ¿Quién me dice algo más o coinciden? Pero vean, tienen que participar. Eso debe estar. Si no, ya voy a comenzar a ver acá nombres. Y entonces de voluntarios voy a comenzar a nombrar mejor. No son serafines. De serafines, querubines, me dicen. Ya tenemos 2 nombres ahí. ¿Sí, Adriana? No sé si serán alguna referencia a lo de se me han escapado los nombres, pero las personas que escribieron los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Ajá, exacto, los llamados evangelios, los evangelios canónicos. Tiene un tanto que ver, todavía no es exactamente el significado que conocemos nosotros actualmente, pero sí va a tener que ver con eso, justamente. Por eso son 4. Y se ocupan las pechinas, perdón. Estas son pechinas, por cierto. Acá, las que servían para convertir un entorno circular en uno cuadrado.
Están las pechinas, estas pechinas se utilizaban para eso. Entonces son 4, y son 4 evangelistas, pues fácilmente puede ir el símbolo por ahí. Acá en el chat me dicen, a ver, Aves dice, Fátima, Cristian dice Arcángel, Serafines dice Nuria, Ángeles dice Leslie. Pues vean, estos, bueno, primero partimos, creo que está por acá, no, más adelante está. No voy a explicarles mucho ahorita porque hay una parte dentro de la clase donde vamos a ver un poco más sobre esto, pero sí tiene que ver con esos seres alados que se describen no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que son la confusión que nos da cuando decimos que los ángeles tienen alas, porque cuando yo les digo, miren, le voy a poner 10 de nota en la primera unidad a la persona que me dé o me muestre un versículo de la Biblia donde diga que los ángeles tienen alas. Y me dice, no, es que ahí menciona a los serafines o a los querubines. Pues serafines y querubines no son ángeles. Esos no son ángeles. Los ángeles son otros. A los ángeles los menciona también, los describe y no dice que tengan alas. Entonces, pero ya vamos a ver, es justo en ese tema donde vemos qué es lo que pasó. Porque es que nosotros creemos que los ángeles tienen alas, porque lo vemos de esa forma en las representaciones. Pero bien, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Acá hay una vista dentro de todo el espacio, no solamente las cúpulas y las semicúpulas. Ahí podemos ver, aquí están los seres estos alados que les estaba mostrando. Esta es la pechina. 1, 2, 3, 4 pechinas que nos convierten el entorno circular en un entorno cuadrado. Entonces, nos pasa de circular a cuadrado. Y vean que también, pues eso no, las cúpulas agregan también elementos de luz para iluminar el entorno. Vean el espacio, pues es inmenso. Este tipo de construcciones no se habían hecho antes. Lo más grande que los romanos habían logrado hacer era el Panteón de Agripa, que es una circunferencia prácticamente perfecta dentro del edificio, incluyendo pues la cúpula de ese edificio, pero esto lo supera todavía. Entonces, para construirlo tuvieron que idearse pues estas semicúpulas, que son las que ayudan a sostener la cúpula principal. Aparte de eso, paredes de más de 4 metros de espesor, con unas columnas pues bastante fuertes también que ayudaban a sostener el peso. Por eso es que la gente se ve minúscula en medio de todo el edificio. Es muy pequeñas las personas comparado con la grandeza. Ahora, les repito, eso tiene que ver con ideología. Cuando eso se hizo fue para que cuando la gente entrara se sintiera pequeña frente a la grandeza de aquello que representaba a lo divino o al ser divino, que sería en este caso Jesús. Eso sería entonces por acá. Bueno, ¿por qué tiene algunos emblemas en arábigo? Acá es porque el edificio, que nace como un templo cristiano católico, pues con el tiempo, luego de las invasiones y la conquista de los pueblos musulmanes acá, la convierten en una mezquita. Entonces, de hecho, actualmente es una mezquita. Hace unos 3 años, de nuevo la reactivaron como mezquita, ya no solamente como un museo, como un entorno turístico, sino que también ya como una mezquita. Cuando hablemos de la pintura, vamos a ver algo acerca de estas imágenes, que tiene que ver con eso de que convertir el edificio en bajo la orientación ideológica de los musulmanes. ¿Sí, Saúl? ¿Verdad que en esa mezquita, digo, en esa iglesia, es donde es el único lugar, creo yo, o iglesia, en la que respetaron que antiguamente era iglesia, o sea, dejaron los iconos cristianos, se podría decir, y también contiene esos iconos del Islam, me parece. Pues un tanto, digamos que es sí y no, a mitad y mitad, porque si ustedes se fijan, bueno, no se ve detalle porque no es en esta imagen. Cuando vemos pintura se los voy a mostrar a detalle, pero les adelanto. De los 4 seres que aparecen acá, solamente uno tiene rostro, los otros no.
Ahora, eso tiene que ver con el Islam. Cuando lo convirtieron en una mezquita, entonces eliminaron muchos de los símbolos que tenían imágenes que representaban lo divino. ¿Y por qué? Pues porque para los musulmanes está prohibido representar los seres divinos. Entonces, los musulmanes creen en los ángeles. Y de hecho, el arcángel Gabriel o San Gabriel es el que le da el mensaje a Mahoma. Él es el que lo lleva, lo comunica con Dios, y el que le dice, escribe, el que lo hace que él escriba pues todo lo que Dios o Alá en ese caso le dice. Entonces ellos creen en seres alados. Así es que, digamos, como a medias, lo que hacen es, les eliminan el rostro para que se vuelva un elemento más simbólico. Pero este se ve el rostro porque lo dejaron descubierto cuando el edificio pues se consideró también patrimonio patrimonio cultural. Entonces se dejó ese vestigio a nivel digamos, de museografía para que se vea cómo eran originalmente. Ahora, esta fotografía es previa al año 2020. ¿Y por qué fue en agosto o septiembre de 2020 que pues decidieron que este edificio se iba a convertir de nuevo en una mezquita? Entonces, actualmente, pues a lo mejor no lo han tapado, pero como lo convirtieron en un edificio religioso de nuevo, probablemente ese rostro peligra que lo tapen, que lo cubran, porque para los musulmanes pues las imágenes no son permitidas, y ellos sí son como muy, muy estrictos con eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta o algún comentario? ¿No? Bien, entonces ese es un corte transversal de la misma estructura, que es donde les mencionaba. La estructura, esa que es la cúpula, genera un empuje hacia afuera. Acá son empujes hacia afuera los que hacen. Entonces, estas semicúpulas lo que hacen es compensan ese peso hacia adentro, o sea, ayudan a que la estructura se sostenga. Eso aunado a estas zonas de acá, estos que son pilares gigantescos que sostienen la estructura. Acá. Entonces, eso hace que el edificio se mantenga, que se vuelva como muy fuerte. Entonces, por eso es que la lograron construir. Solamente la cúpula es probable que no se hubiese sostenido. Entonces, por eso le agregaron todo lo demás por ahí. Tenemos el cabecero. En el cabecero hay un ábside. Y acá está el pórtico, en la zona de entrada, que sería el pie de la cruz, el cabecero de la cruz, y luego los brazos que están en los laterales. Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sí, Andrea? Yo quería preguntarles si la decoración que ocupaban tenía como descendencia o influencia islámica, porque veo como decoración vegetal en algunas partes y por la caligrafía que aparecía en ese edificio que mostró. Muy bien. Gracias por la pregunta, porque sí, es cierto. Acá, esto que pareciera que solamente son líneas decorativas, son caracteres arábigos. Esto tiene un nombre, es dentro de los tipos de decoración musulmana. ¿Cómo se llama este? El que tiene letras. Caligrafía. Muy bien, caligrafía. Y aquí tenemos representaciones de flores. ¿Cómo se llama esa? Vegetal. Sí, vegetal, tiene un nombre. Ataurique. Ataurique, correcto. ¿Y estas que están acá, que tienen formas geométricas? ¿Cómo se llaman? Lacería. Muy bien. ¿Y todas juntas? Arabesco. Correcto. Ahí estamos. Entonces, arabesco, correcto. Entonces, efectivamente, una vez se
convirtieron el edificio cristiano católico en una mezquita musulmana. Entonces se eliminaron muchas de las decoraciones que probablemente habían ahí, de mosaicos con figuras, con imágenes, y los convirtieron con elementos decorativos. Por eso acá también hay caligrafía, porque es básicamente una mezquita. Y administrativamente, a nivel de religión, pues es un país musulmán en donde están. Entonces, pues ellos son los que tienen la administración de los edificios. Por eso es que es así. Bien, vamos a avanzar por acá sobre la iconografía e iconología en la historia del arte. Esto es importante porque son dos cosas que hacemos: identificar primero las imágenes y luego agruparlas en alguna cultura. Por ejemplo, cuando veíamos ahí la imagen anterior, y desde ese momento que me dice alguien, mire, ahí hay decoraciones musulmanas, ya lo estamos ubicando en un área cultural. A eso se le llama iconografía. Y cuando hablamos del significado de esas imágenes, entonces hablamos de iconología. Entonces son dos cosas importantes que nos deben de ayudar. Entonces, primero vamos a aclarar esos términos que los tenemos por acá. Les recuerdo que deben tomar apuntes porque todo esto seguro que sale en el examen. Los exámenes, acuérdense que son bien nutridos de preguntas, entonces es probable que eso se lo vaya a consultar en el laboratorio o en el examen. Entonces, la iconografía, esto sí le voy a leer el texto, es la ciencia que se encarga del estudio descriptivo y clasificatorio de las imágenes de las obras de arte, a partir de su aspecto exterior y de sus asociaciones textuales. O sea, la iconografía nos va a ayudar a ubicar a qué cultura pertenece. El texto que aparece también a la par de ellos también nos ayuda. Dice, está en griego. Entonces contextualmente corresponde a una región de mayoría, de mayor influencia griega, como la cultura antecedente. Pero si está en latín, entonces, no, entonces probablemente la influencia es más hacia el occidente europeo. Entonces lo sabemos ubicar. Si decimos, por ejemplo, bueno, la primera imagen de Cristo es barbilampiña, o sea, no tiene barba ni tiene bigote. Entonces, eso ya nos identifica, entonces decimos, entonces es paleocristiano, porque en esa época es donde identificaron con Apolo ¿cómo se llama? A Cristo. Cuando ya hablamos del siguiente nivel, que es la iconología, entonces acá lo que hacemos es estudiar el significado simbólico de las imágenes y de las obras de arte. O sea, acá sí hacemos un análisis de qué es lo que quieren decir esas imágenes. Entonces, el primer nivel, el iconográfico, nos ayuda a clasificarlas, a decir a qué cultura pertenece. Pero el más, bueno, los dos son importantes, pero el que nos debe prestar un poco más de atención a nosotros es el iconológico, porque debemos saber explicar de qué trata. En los exámenes, sí, en los exámenes más que en los laboratorios, yo les pongo ahí siempre una imagen y les digo a qué cultura pertenece. Eso es iconografía. Identificamos a qué cultura pertenece y la ubicamos según una clasificación que previamente existe. Luego les digo, ¿cuáles son las características contextuales? Ahí me hablan de qué, de la obra o me hablan de la cultura. De la cultura. Cultura. Muy bien, me hablan de la cultura, no me van a mencionar la imagen. Aunque en los exámenes del ciclo anterior, la mitad me respondía siempre mencionándome la imagen, pero no tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cuál era su religión? ¿Cuáles eran sus aspectos sociales? De todo eso. Pero el tercer punto de ese ítem en el que les he mostrado una imagen en el examen, dice cuáles son las características artísticas de la obra que se le muestra. Ahí es donde ustedes me hacen una descripción primero y luego me van a hablar del significado de lo que están viendo ahí. O sea, hoy ya no en las respuestas, no va a ser solo que me digan qué es, sino qué significa. O sea, vamos a darle bastante interés a esto. ¿Qué es lo que significa? Yo les voy a explicar. Pongo una imagen y se las explico. Luego, si yo pongo una imagen y solo se las muestro,
y nadie me pregunta nada, y luego la imagen viene en el examen, pues entonces van a tener un poco de problema, porque algunas se las explico y otras solo se las muestro. Si alguien me pregunta, entonces yo sí ya explico sobre ello. Es que pongan atención también en eso para que no se les quede nada fuera ¿qué sería? De su comprensión. Deben de comprender bien todo. Bien, aquí tenemos una imagen. ¿Cómo la clasificaríamos? ¿Me escuchan? ¿Paleocristiana? No. No sería bizantina. Digamos que no. Esta es una imagen fuera de contexto, es solamente para que nos lo ubiquemos. Iconográficamente están bien, porque la están ubicando con una religión. ¿Cuál es esa religión? El cristianismo. Muy bien, correcto, es el cristianismo. Correcto. Contextualmente lo ubicamos y decimos esta imagen es cristiana. Entonces ya sabemos. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién está ahí? Jesús. ¿Es Jesús o el Cristo? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque iconográficamente desde muy pequeñito pues es una imagen que la relacionamos siempre con él y cumple con todas esas características que nos han enseñado. Entonces la sabemos ubicar. Eso es iconografía. Si ustedes la reconocieron es porque iconográficamente pues es una imagen que está es familiar. Ustedes la conocen. Ahora, iconológicamente. Bueno, otra, en iconografía, ¿se acuerdan que la iconografía tiene que ver también con lo textual? Acá, esas son letras griegas. Y básicamente es Ixus, o sea, Jesús Christos Theon Huio Soter, o sea, es Cristo, o Jesús Cristo, es lo que significa esto que observan acá. Acá hay otro texto en griego, si no les tengo el significado, pero igual, está en griego. Eso significa que esta imagen corresponde principalmente, o estaría ubicada más bien hacia el oriente. Porque acuérdense, el oriente es donde está Bizancio. Bizancio fue una ciudad griega. Y cerca de Bizancio está la Grecia continental, la Grecia insular, y más hacia el oriente tenemos Turquía, que es siempre el ambiente donde los griegos tuvieron como mayor presencia. Aún bajo dominio romano, toda esa zona seguía siendo básicamente griega. Entonces, si está en griego, significa que corresponde a esa región. Entonces, yo les podría decir, bueno, sí, entonces podríamos decir que tiene que ver con Bizancio. El arco es otro punto, pero no vamos a hablar mucho del arco ahorita, porque este arco también me puede decir a mí a qué época corresponde. Este arco me dice a mí que esto es románico. Probablemente. Digo probablemente porque también puede ser gótico. Pero es el tipo de arco. Pero no vamos a hablar de ese arco para no confundirles ahorita. Sino solamente con la imagen. Pues bien, iconológicamente identificamos la imagen. Vemos que tiene una cruz atrás de su cabeza dentro de un círculo. ¿Ese círculo cómo se llama? Un nimbo. Un nimbo. Crucífero. Muy bien. Es un nimbo en general, pero en particular es un nimbo crucífero. ¿Por qué? Porque tiene una cruz inscrita. Acuérdense, inscrito significa que está adentro de él. Si tiene un nimbo y tiene una cruz, esa imagen es Cristo, porque es la única figura a la que se le coloca una cruz atrás de su cabeza, dentro de ese nimbo. Ningún otro personaje de los que se van a mostrar en iglesias, bueno, en pinturas, en paredes, van a tener una cruz atrás de su cabeza. Si la tiene, se hubiese considerado en su momento algo herético. O sea, es algo casi que un delito el colocarlo. Entonces solamente lo vamos a ver a través de Cristo. Eso ya es un análisis que hemos hecho acá. Luego, el color. Tiene el manto azul y tiene la toga roja. Rojo y azul. Aquí por la luz no se alcanza a ver bien, pero es azul y rojo. Son los dos colores que tiene. El rojo es un símbolo que se asocia
con los reyes. Y pues si es Cristo, estamos hablando del Rey de Reyes, ¿verdad? Como se le nombra en los textos bíblicos. Y tiene una capa azul, o un manto azul más bien. El azul es el cielo, simboliza el cielo, lo que ven acá. Entonces, los símbolos que tiene es que Él es el que reina en el cielo. Eso es lo que se lee de esta imagen. Luego tiene una mano, la mano derecha, ese es otro aspecto importante. La mano derecha siempre va a ser la que se va a utilizar para la acción de bendecir, que es lo que está mostrando su mano acá. Si se fijan en mi imagen, en la cámara, donde estoy yo, lo que está haciendo es esto. No sé si se alcanzan a ver. Los dedos índice y medio elevados y luego los otros dedos juntos. Eso es lo que está haciendo. Esto es bendecir. Eso es lo que significa. ¿Y qué está haciendo con? Y es la mano derecha. ¿Por qué? Porque la derecha se asocia a aquello más importante. En los textos bíblicos aparece. ¿Dónde se sienta? Dice, ¿dónde va a estar sentado? Yo estaré sentado, dice, a la diestra del Padre. O sea, a la derecha del Padre. Cuando le dicen a Cristo, alguien le dice, no sé si es una mamá o un papá. Recuerdo, pero dice, ¿puede mi hijo o mis hijos sentarse a tu derecha cuando estés en el reino de los cielos? Y él dice que no, porque simplemente no depende de él quién se va a sentar a su diestra. ¿Por qué la diestra? Porque es la más importante. Entonces la mano para bendecir siempre va a ser la derecha. La izquierda no. La izquierda se utiliza para sostener. Y para sostener entonces, ¿qué? Un libro. Acá sí bueno, deberíamos de saber qué es lo que dice el texto, pero básicamente es un libro. Se habla del libro de la vida o la Biblia. Es lo que aparece acá y se sostiene siempre con la mano izquierda. O sea, la mano izquierda es para sostener. La mano derecha es para bendecir. Bien, finalizado esto, entonces hemos hecho un análisis iconológico, porque estamos viendo qué significa cada una de las cosas que están ahí. El iconográfico es solamente reconocerlo y ubicarlo en una cultura. El iconológico es decir qué es lo que significa cada una de las cosas que observamos ahí. Quizás solo mencionarles que lo de la barba, el bigote, el pelo largo también es algo iconológico. Así sin ampliar mucho, decirles pues que tiene que ver con la idea de una confusión quizás que se dio en algún momento entre nazareo y nazareno. Eso se los expliqué en la historia 1 cuando veíamos paleocristiano. Pero pues no voy a ampliar más ahorita porque más adelante lo vamos a ver de nuevo. Entonces ahí vamos a darle un buen tiempo. Bien, ¿preguntas? ¿Sí, Saúl? También para agregar el material, creo que son teselas, ¿verdad? Con el que está hecho. Correcto, sí, son teselas, es un mosaico. Siempre decimos es un mosaico elaborado con teselas. Esa es la técnica que se utilizó. Bien, ¿alguien más? Sí, dígame. No alcancé a ver. No sé si no escuché o si no mencionó, ¿de qué cultura es esa imagen? Les decía que correspondería al periodo románico o finales, hoy sería la la segunda edad de oro bizantino, o sea, ese periodo, o sea, estaría ubicado entre el año 900 y el año 1300 por ahí andaría. Porque es la época en la que esta es la iconografía. ¿Vea? A este Cristo se le llama el Pantocrator. Ese lo comienzan a usar los bizantinos y se mantiene más o menos hasta el románico. En el románico aparece el Cristo en majestad. El Cristo en majestad es el que viene a juzgarnos. Antes de él es el Pantocrator, o sea, el que lo crea todo, el Dios que crea todo. Bien. Eso se puede ver, por cierto. Entendiendo las imágenes, es fácil pues, identificar de qué época corresponde. Lo mismo nos va a pasar cuando veamos los ángeles. Cuando los ángeles comienzan a tener alas, significa que estamos hablando del siglo V en adelante.
Si vemos un ángel y no tiene alas, es anterior al siglo V. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Algún comentario? ¿Me debo de esforzar más? Todo claro. ¿Todo claro? Bien, voy a confiar. Bien, hay varias, a partir de eso, de lo de iconografía y iconología, pues entonces la historia del arte le ha dedicado bastante interés, muchos libros para entender el arte religioso de esta época. Entonces va a suceder acá que en los siguientes temas que veamos, y mientras estemos hablando de Edad Media y luego Renacimiento, muchos van a tener que ver siempre con el cristianismo. Entonces, todas las clases vamos a estar hablando de Cristo, vamos a estar hablando de María, vamos a estar hablando de los apóstoles. Alguien en algún momento me dijo, mire, pero es que eso casi que parece clase de religión. Y la respuesta es que lo que sucede es que la Edad Media tiene una característica, y es que es teocentrista. O sea, el tema para todo es Dios. Todos los temas están enmarcados dentro de la idea cristiana. Entonces, no hay otro tipo de arte. No hay, y si lo hay es muy reducido, en algún momento se los muestro por ahí, pero básicamente todo el interés, la fuerza, la mano de obra de los artesanos está enfocada en la producción de obras relacionadas con la religión. Por eso es que el tema es único, es decir, es teocentrista. Cuando pasemos al Renacimiento, encontramos que el centro de todo ahora es el ser humano, y hablamos de antropocentrismo. Sin embargo, la religión siempre va a estar ahí porque hay un dominio bastante fuerte en ese momento del papado. Entonces hay mucha influencia en los reinos que se conformaron a final de la Edad Media, y pues por eso aparece así. Así que pues por eso la temática va a ser siempre igual, y por eso yo parto de que ustedes conocen, ustedes saben, porque la mayoría es seguro que han tenido una formación religiosa en cualquiera de las versiones cristianas, pero han tenido una formación y tienen una creencia también, entonces conocen. Han sido pocas personas las que me he encontrado que me dicen, mire, yo de verdad no conozco nada de eso, pero en general sí lo sabemos. Por eso siempre les pregunto, porque en la medida que ustedes también me expliquen, me ayuden, vamos a ir entendiendo mejor todo esto. Bien, sobre el arte figurativo, pues acá decirles que ese se conoce como representacional. Es un estilo artístico que imita la realidad, o sea, es una copia de lo que observamos a nuestro alrededor, pero representa también una apariencia según la interpretación de los religiosos, tenía aquello divino de lo que hablaban los libros del Antiguo Testamento o los nuevos libros que se habían construido ya dentro del periodo cristiano. Entonces, el Antiguo Testamento, acuérdense que eso es judaísmo. Los cristianos lo adoptaron, tomaron también muchos libros del judaísmo, pero eso se creó en un contexto diferente. El cristianismo aparece después. Entonces, en esa concepción de las cosas hay mucho de arte figurativo, pero pues hay unas reglas que se van a establecer para esto. Se va a hablar también entonces, que es lo que les mencionaba, que hay algunos ejemplos, así como muy escasos, de obras que no tienen que ver con la religión. A eso se le denomina arte profano. Aunque también a veces el arte profano se refiere a lo que se hace fuera del ordenamiento religioso, pero que a veces tiene que ver siempre con la religión. O sea, siempre está vinculado con la religión. Y el arte religioso es el que te habla, pues, absolutamente, en este caso, de Cristo. Bien. Ambos, pues tienen como común, pues dice acá, que lo representado viene del corazón del artista, en este caso artesanos, que son los que lo hacían, según su inspiración. ¿Y cómo se inspiraban ellos? Y pues la mayoría no podía leer. Entonces, ¿cómo hacían para saber de qué es lo que tenían que representar? Pues habían sacerdotes que les explicaban. Habían personas con mucha experiencia dentro del cristianismo que les explicaban qué era lo que necesitaban hacer.
los apóstoles, aquellos que conocieron a la figura de Jesús, si es que él existió pues en ese momento, eso ya no existe. Lo único que ha quedado de ellos es su testimonio. Entonces ese testimonio que ahora está escrito en libros, se lo leen, se lo recitan a los artesanos y los artesanos construyen las imágenes que luego someten a escrutinio de parte de estos líderes, sean sacerdotes o ancianos, pues que conocen mucho sobre lo escrito sobre Cristo. Y si tienen el aval de ellos, entonces se genera una imagen. A eso, a ese arte figurativo se le llama íconos. Y a quienes lo hacen, quienes hacen los íconos, se le llama iconógrafos. Ese es el nombre. O sea, un artesano que se dedicaba a hacer imágenes se le llama iconógrafo. Ese es el término con el que se conoce. Bien, vamos a ver por acá. Hay un tipo de arte que es el que representa a la divinidad, y dentro de ese pues hablamos del arte sacro. En este caso pues se le explica al iconógrafo, al artesano, a partir de lo que la iglesia cree, en lo que la iglesia de ese momento ya tiene sistematizado y organizado, de las celebraciones litúrgicas también, se le explica y entonces él lo representa. Esa imagen que él representa una primera vez, luego va a ser copiada por otros. Y luego esta segunda imagen va a ser copiada por otros, y así otros y otros. Luego esa imagen comienza a repetirse y se vuelve entonces la imagen que representa a Jesús, por ejemplo, a María, en cualquiera de las áreas en las que lo involucran. Digo áreas que lo involucran, por ejemplo, Cristo puede ser el Pantocrator, o sea, el Dios creador, o puede ser Cristo como un sacerdote, o puede ser Cristo como el Salvador, o puede ser Cristo crucificado. Entonces todo eso depende de la imagen que hayan generado, pero lo importante acá es entender que esa primera imagen que hicieron se va a copiar y se va a volver a repetir, se repite y se repite. Entonces con tantas imágenes ahora distribuidas por todo el territorio donde el cristianismo bizantino pues tiene influencia, entonces ya todos los cristianos van a tener una imagen de cómo según ellos es Jesús. Ahí donde aparecen imágenes, por ejemplo, como esta. Vean de nuevo. Es un Cristo, puesto que tiene un nimbo crucífero. Ahí dice Cristo también en la parte de atrás, en letras griegas. Luego, en este caso es casi como que naranja el traje que usa, la toga que usa, y el manto es azul. Normalmente rojo, púrpura, naranja, son colores que se asocian a la monarquía, a los reyes, entonces, o a los líderes, entonces por eso se le colocan a él también. La mano derecha en actitud de bendición, y la mano izquierda, aunque no se nota acá, pero estaba sosteniendo un libro. Entonces ahí está una lectura así bien sencilla y rápida pues de la iconología de esa imagen. Hay otro tipo de arte que es representativo. Quizás antes de eso, solo para cerrar. Vean, el arte sacro pues es el que le da imagen a los personajes principales, a eso. Luego, el arte representativo, en este caso, los pone en contexto. O sea, los coloca en un escenario. Ese escenario podría ser como, por ejemplo, el mar de Galilea, podría ser el portal de Belén, el Gólgota o la calavera, el lugar donde fue crucificado. Es decir, nos da un ambiente, nos da un contexto en donde se representa esa imagen, y también le da forma a algunos personajes que no necesariamente son Cristo o la Virgen o los apóstoles principales. Entonces nos genera imágenes como esta. Aquí tenemos a Jesús que está recostado como en un diván, y alrededor de una mesa están ubicados los apóstoles. Acá. O un gentío sería en este caso, bueno, no necesariamente son los apóstoles. A ver si hay 3, 5, 7, 9, 12, pues sí son los apóstoles, hay 12 apóstoles por acá.
Y en la mesa hay unos panes y 2 peces. Entonces acá nos está representando la multiplicación de los panes y los peces. Eso es lo que, o sea, nos está mostrando ya una imagen de aquello que se relata en uno de esos, en los libros llamados evangelios, y que también la misma tradición les había contado pues de generación en generación sobre este hecho. Porque acuérdense que muchos de los iconógrafos, estos artesanos, no saben leer. Entonces dependen de lo que ellos han aprendido, de lo que les han enseñado a lo largo de su formación religiosa, porque todos los que hacen eso son religiosos. Los que pues han tenido una formación más específica son sacerdotes. Algunos sacerdotes también se van a dedicar a la iconografía, o sea, a hacer imágenes. Más adelante en el tiempo, cuando ya aparecen las órdenes monásticas, o sea, los monjes, pues muchos monjes se van a dedicar a eso, a generar imágenes o a copiar imágenes que se hicieron antes. Eso sigue siendo un mosaico también. Es un arte hecho en la pared a partir de la utilización de teselas. Aquí una pregunta, dice Andrea, ahí es donde entran los santos. Sí, para esta época, pues ya hay una cantidad, hay un registro grande acerca de santos o personas a las que se les llama santos. Acuérdense, por eso en el caso del cristianismo católico se dice que la iglesia dice es una santa, se refiere a la Santa Iglesia y a los santos que están en ella. ¿Y quiénes son esos santos? Al menos para esa época, pues muchos de los que fueron martirizados, los que murieron defendiendo su creencia en Jesús. Muchos de estos murieron en los circos romanos, en lo que comúnmente llamamos como el Coliseo, pero eran básicamente los circos en donde se les asesinaba como una manera de divertir a la plebe romana. Entonces muchos de estos fueron considerados luego santos. Por ejemplo, Santa Priscila, por ejemplo, que era ella era ciudadana romana, pero pues ella protegía a los cristianos durante alguna de las persecuciones. Entonces la apresaron y ella pues estuvo viva aún en las cárceles. Si alguna madre la iban a martirizar, o sea, la iban a matar en algún circo y tenía niños pequeños, ella se encargaba de cuidarlos a los niños. Y luego, en algunos casos, según entiendo de la geografía de ella, pues se colocaban en algunas familias a los que lograban rescatar. Entonces, por esas acciones que ella hacía, luego la van a tomar a ella y la van a matar también. Al momento de matarla, entonces la tradición, los que la conocieron dicen, no, es que ella era una mujer santa por todo lo que hizo. Y ahí se va colocando dentro de ese listado que van conformando de santos. En esta etapa, esos relatos de los santos comienzan también a tener un poco de poesía. Con el tiempo, las historias de los santos se convierten en lo que se llama agiografía. Dice, no es la biografía de tal santo, por ejemplo. En la biografía de, bueno, siempre Priscila, en la biografía de Santa Priscila dice tal y tal cosa. Muy probablemente lo que se describe de ella tiene mezclado datos reales, que son biográficos, con datos poéticos, que son lo que se dice que hizo ella y todo pues, por lo que defendió la fe y que por eso la crucificaron. Entonces los santos sí, ya para esa época hay un listado bastante grande. No todos tienen representación todavía, pero muchos ya están ahí y se cuenta acerca de las historias de ellos como para ponerlos como ejemplos a seguir. Luego viene sobre el arte simbólico y con esto pues decirles que estos buscan hacer que la gente que los observe piense un poco, o al menos que las personas que utilizaban estas imágenes para explicar tuvieran suficiente de dónde agarrarse y poder explicar en el sentido religioso sobre la imagen. Porque, por ejemplo, yo les he explicado, pero en el sentido técnico, iconológico e iconográfico de la imagen. No les he adoctrinado con ella, pero estas imágenes eran utilizadas para eso, para enseñar.
porque la mayoría no sabía escribir, leer ni escribir. Entonces la mejor manera de explicarle era mostrándole una imagen. Entonces para eso el arte simbólico pues se presta bastante. Y muchas imágenes, vemos una imagen, pero nos está representando algo diferente. Por ejemplo, un pastor que lleva una ternera sobre sus hombros, o una oveja, perdón, es una representación del moscóforo. El moscóforo es una imagen común para los griegos desde la época arcaica. De hecho, una de las imágenes de la época arcaica es un joven que lleva una ternera sobre sus hombros, es el moscóforo. Entonces, esa imagen ahora, con una oveja sobre los hombros y otras ovejas alrededor, ya no es un moscóforo, ahora es la imagen de Jesús. ¿Y cuál Jesús o cuál de las facetas de Jesús? El buen pastor. ¿Se entiende? ¿Dónde va esto de lo simbólico? Sí. Muy bien, pero lo dijo con tristeza, fíjese. No. No, Lee, ¿qué está haciendo calor? Vale. Bien, avanzamos entonces. Unas imágenes por acá. La imagen de María, por ejemplo, eso tiene un carácter simbólico bastante grande. ¿Y por qué? Resulta que la imagen de la madre, la diosa madre, es algo que ha acompañado a la humanidad desde una época muy antigua. El paleolítico, se recuerdan las Venus paleolíticas, nos hablaban de una mujer a la que se le resaltaban los atributos de reproducción, o sea que tenía que ver con ser madre, con dar la vida a alguien más. Entonces ese símbolo se siguió durante la época neolítica también, las representaciones de sacerdotisas. Luego viene la época de la edad de los metales, con las primeras culturas históricas. Desde la época sumeria en adelante, pues la imagen de la madre también tiene importancia. Acuérdense, Ishtar es una de estas imágenes, un símbolo de Venus. Y así otras más. Isis para los egipcios. ¿Qué más? Demeter para los griegos, por ejemplo, y así otras más también en la cultura romana. Entonces, que María tenga presencia como lo tiene actualmente, tiene que ver con la sustitución que se hace en esta época romana del símbolo de la diosa madre por la madre de Cristo. Y al mismo tiempo le agregan más adelante, porque no es desde el principio, como la madre de Dios. Esos que se llaman dogmas, o sea, esas verdades que se dicen sobre determinado personaje, no nacieron todas ya hechas, sino que son procesos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Entonces, hablar de María, no sé si me dicen que otros atributos se ven. Perdón, dice Susana, no se ve la imagen. No se ve la imagen. No, ya estuvo, es que anteriormente no lo lograba ver, yo decía. Bueno. ¿Qué otros atributos o qué conocemos de María? Sin miedo. Aquí es como lo del meme, que dice acá nada. Pero el domingo se la saben todas. Pues bien, pues hay otros atributos que tienen que ver con ella, principalmente es el de la madre, pero en esta época se le van a dar muchos más. La galactotrofusa, por ejemplo, que es la madre que está amamantando, y así otros más. Rubí, dígame. Yo solo quería, como más o menos algo que usted recordara, algo que usted había dicho, es que el manto que siempre le ponen a la diosa madre tiene que ver con el cielo, y es algo que también lo tomaron, creo que había dicho, de Egipto, o sí. algo parecido así, me acuerdo. Sí, correcto. Gracias por recordármelo. Efectivamente, el manto, en este caso es rojo, pero me da un manto azul,
ya sea rojo o azul. Acuérdense que rojo y azul tiene que ver con la idea de los líderes, reyes no habían en esta época, sino que solamente el basileus, ¿verdad? El emperador y la emperatriz. Entonces los colores asociados a ellos, a la realeza, digamos, a los más importantes es el rojo y el azul. Por eso es que en este caso el manto es rojo, probablemente el vestido sea azul. Entonces, independientemente de eso, tiene estrellas encima de él. Esas estrellas encima es una representación del cielo, efectivamente. Y antes de los cristianos, los egipcios ya lo habían hecho con una diosa que se llama Nut. La diosa Nut es la diosa de la bóveda celeste. Algunos dicen que es la Vía Láctea, la representación de la Vía Láctea, pero es la diosa de la bóveda celeste. Y todo su cuerpo está lleno de estrellas. Entonces, esa es una imagen que también tiene influencia, entonces, o más bien, la imagen de ese atributo iconográfico e iconológico de María tiene que ver con la influencia egipcia. Bien, bueno, lo de Cristo ya les había explicado, no les voy a ampliar más sobre esto, ya sabemos, nimbo crucífero. Bueno, quizás otro dato es que está viendo de frente. Normalmente la Virgen está viendo de perfil o de 3/4 de 3/4 de perfil o de frente. En el caso de Jesús, siempre viendo de frente. ¿Por qué? Pues la idea es que nos relacione de manera directa con Él. Ustedes levantan la cabeza, o hubieran levantado en aquella época la cabeza y ven la imagen, y la imagen los está viendo. Entonces es como que Jesús efectivamente los está viendo. En el caso de María, la vista tiene que ver un tanto a veces con el contexto, o la mirada es un poco como más tierna y ve así como de reojo hacia el frente. Entonces es diferente también y tiene que ver con esa iconografía. Esta también, bueno, esta es un complemento también de otro icono, y es Jesús niño. De Jesús niño se dice poco, eso también lo abordamos en la historia 1 del paleocristiano. Se dice poco en los evangelios canónicos, pero se dice bastante en los evangelios apócrifos. Sin embargo, la imagen que pervive es la del niño amoroso, inteligente, con mucha sabiduría, y eso es lo que acá es lo que pintan, por así decirlo, en los iconos, y es lo que se mantiene. Ahora, físicamente, anatómicamente, a veces parece un adulto del tamaño de un niño, porque no hay un control anatómico para eso, sino que pues quienes lo hacían sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero no hay rigor anatómico, y no hay rigor que tenga que ver con las edades o nada de eso. Es diferente. Bien, ¿preguntas ahí? No sale la imagen de Jesús niño otra vez, les creo. Hoy sí. ¿Qué es virgen? Dice Daniela. Bueno, en el caso de María, significa pues que no, bueno, como se dice en la enseñanza, pues ella no había tenido relaciones sexuales y ni antes, ni durante el embarazo, ni después del embarazo, según lo que se dice. Ese es un dogma también en el caso del cristianismo católico, o sea, es una verdad que no se puede, ¿cómo se dice? No se puede refutar. Sin embargo, el dogma de la castidad mariana es bastante reciente. Creo que no tiene ni 200 años. Es, digamos, relativamente reciente que se estableció como un dogma. Sin embargo, dentro del cristianismo es algo que se ha sostenido desde su origen, porque es algo de lo que los profetas habían hablado. Entonces, es que virgen significa que no he tenido relaciones sexuales. De hecho, era bastante joven. Eso, bueno, cuando veamos Gótico vamos a ver un poco sobre eso, pero básicamente la edad de María cuando nace Jesús no superaría los 15 años. Está bastante joven a nuestros ojos, pero para la sociedad judía de aquella época era, digamos que ya normal que a esa edad pues se casaran. Pues la esperanza de vida era 40 años, 45 años, pero no. Iniciaban bastante joven la vida familiar y productiva en la sociedad de esa época. ¿Y alguna pregunta, duda, comentario?
José, ¿cuántos años tenía? Vaya, en los evangelios canónicos no aparece, pero sí hay indicios a partir de lo que se dice en los evangelios apócrifos. El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, y otros más, establecen que José ya tendría alrededor de 60 años cuando fue seleccionado para casarse con María. Así brevemente les cuento, porque eso igual es tema de más adelante. Pues María es un nacimiento milagroso el de ella, puesto que Ana, la mamá, y Joaquín, su papá, pues no podían tener hijos. Luego hay ciertas cosas que pasan por ahí, expulsan a Joaquín, bueno, de repente él se va, ella avisa, el ángel Gabriel le avisa que ella está embarazada, que regrese a Jerusalén, y le dice a ella también que está embarazada. Entonces nace María, pero María es consagrada al templo desde pequeña, y ella desde muy jovencita, muy niña, manifiesta un interés bastante grande por las cosas divinas. Entonces se mantiene en el templo hasta que llega la adolescencia, o antes de la adolescencia. Entonces los sacerdotes dicen, ella ya pronto va a ser mujer, o sea, en este caso se entiende como su primera menstruación. Entonces antes debe casarse si ella quiere seguir sirviendo en el templo. Y ella dice y la quieren casar con el hijo del sumo sacerdote. Ella no quiere, y entonces dice, bueno, pero es que tiene que casarse, porque quiere estar en el templo, tiene que casarse con alguien. Entonces dice, bueno, casémosla de manera simbólica con alguien que la proteja, digamos, la cuide, o sea, no tenga nada que ver con ella a nivel marital, sino que solamente por cubrir el requisito. En un sueño, un arcángel, Gabriel, se le presenta al sumo sacerdote y le dice que junte a todos los hombres solteros y viudos y que pues les haga una suerte de, no suerte, esa es una palabra que no me gusta, una actividad, una acción en la que ella les de manera milagrosa se va a manifestar aquella persona elegida para casarse con ella. Entonces les pide a todos su cayado, que sería su bastón de pastor o de su bastón para los ancianos, y todos lo colocan en un solo lugar. Entonces el sumo sacerdote comienza a sacarlos uno por uno. Y de repente de uno de ellos, según la versión, porque hay más de una versión de esto, según el evangelio apócrifo dice que salieron volando unas palomas cuando levantaron el bastón de José. Según una versión más elaborada, de la Edad Media, quizás Renacimiento por ahí, es que salieron como jazmines de la varita que levantó el sumo sacerdote. Por eso en las imágenes de San José tiene un ramo de flores, si se han fijado en la mano. Pero esa es una versión como más reciente. Entonces él fue el elegido y él dijo, no, yo cómo me voy a casar con ella si está demasiado joven, yo ya estoy muy mayor y tengo hijos jóvenes, no voy a hacer que aquí uno de esos la perjudique. Pero aún así lo obligan a casarse, porque se supone que es una revelación divina. Entonces por eso es que en lo que sí dice el evangelio, los evangelios apócrifos, es que él se iba a casar con ella, dice, y de repente él se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces él se iba, dice, a ir para no ponerla en evidencia, porque a él se la habían dado para que la cuidara y él no sabía cómo es que ella había salido embarazada. Ahí es donde viene el sueño de José. Un arcángel se le aparece y le dice que no tema porque el hijo que está esperando es ya todo lo que ustedes ya conocen. Esa es la versión de los evangelios canónicos. Entonces, esa es como la historia. Eso lo vamos a ver un poco más adelante otra vez, cuando veamos gótico, porque el gótico es una etapa en la que la presencia iconográfica de María es bastante grande en el arte, y pues vamos a ver ahí un poco más sobre eso. En las representaciones, de hecho, góticas, renacentistas, José aparece bastante mayor, pero cuando llegamos al barroco, las representaciones de José y María se vuelven más similares, le agregan años a María y le reducen años a José. Entonces ambos parece que fueran de la misma edad. Iconográficamente eso es lo que hacen. La sociedad de ese momento es otra y probablemente tiene que ver con los discursos ideológicos del momento. Igual, esa es otra de las cosas que iconográficamente nos ayuda a ubicar en el tiempo una imagen. Si vemos a José muy mayor
a la par de una María muy joven, entonces debemos entender que esa es de las primeras representaciones que se hicieron de ellos. En las más recientes, José y María se ven más o menos de la misma edad, pero pues por ahí va el asunto esto de José. Andrea dice, ¿hay alguna Biblia con los evangelios apócrifos u otro libro? No, Biblia no. La única Biblia que existe es la que pues conocen ustedes a través de pues, la orientación religiosa que pudieran tener, ya sea cristiana católica o cristiana no católica. Entonces es la única Biblia, no hay nada más ahí. Los evangelios apócrifos se pueden descargar de internet, hay una variedad bastante grande, son traducciones, entonces debe entenderse que igual que la Biblia, han sido modificados algunos términos para que los podamos entender bien en el español. Así es que no podemos entenderlo todo así como muy literalmente, ¿verdad? Sino que hay que siempre buscar un poco de simbología con esto. Pero se pueden buscar en internet los evangelios apócrifos. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Beth, dígame. Yo tengo familia cristiana, por lo cual siempre han leído la Biblia, y hay algunas partes que yo estoy confundida porque se menciona que María, José, después de Jesús tuvieron hijos. Hay algunas partes donde dice que José, María y sus hermanos de Jesús, por eso yo me quedo que porque siempre le siguen diciendo a María Virgen por esa razón. Pero también estoy un poco confundida porque nunca se nos menciona como hermanos, o he visto obras que salgan los hermanos de Jesús. Muy bien, gracias. No sé si Rafael participa antes que les... hablar un poco con la compañera. Para decir, yo también tengo familiares que son cristianos y pues en la mayor parte del tiempo es la forma de tratar de esa forma religiosa como se les dice. Hay ciertas iglesias en donde se les trata como hermanos a los que pertenecen a esa comunidad. Y también pues porque depende de mucho de la traducción que se ha hecho del libro original, porque el libro original se estuvieron haciendo muchas traducciones, algunos se tradujeron a otros idiomas, luego se tradujeron a un latín, del latín y así sucesivamente. Entonces depende mucho de esta cuestión de la traducción de los libros. Y pues también, o sea, es de notar mucho la diferencia que hay, porque no solamente existe la Biblia cristiana, sino que también existe la de los evangélicos, existe también la de la religión de los mormones, y también la de los, ¿cómo se llama? La otra, que es la práctica de Europa, que se me va el nombre, pero existen bastantes tipos de Biblia, algunos que le recortan ciertos evangelios, algunos otros libros. El caso de la religión evangélica, y perdón si aquí también hay unos compañeros, que se omite el hecho de la Virgen María. Entonces, son esos los casos. Muy bien, gracias. ¿Qué ves, Ulises, por acá? De la versión de la Biblia creo que depende mucho también la información de María. Sí, de las traducciones, sí. Originalmente los textos son en griego, algunos estaban en arameo, luego pasan al griego y del griego pasan al latín, que es luego durante la Edad Media, que es la época que estamos hablando, se considera el lenguaje culto para escribir. Y bueno, es en latín. Luego de latín, que sería durante el Renacimiento, cuando aparece ¿cómo se llama? La imprenta de Gutenberg, de hecho se comienzan a hacer Biblias. La reforma protestante tiene que ver con llevar las Biblias a la gente, porque los católicos no les daban libros a la gente, pero porque la gente no sabía leer. Entonces uno de los grandes peros en ese momento es que para los protestantes es que dan las Biblias, pero la gente no puede leer, hay que enseñar a leer antes. Y esa ventaja la tienen los cristianos católicos, porque en ese momento la gente era más visual, entendía más mostrándoles imágenes. Entonces, de hecho, por eso aparece la contrarreforma que hace el catolicismo, y ahí viene el arte barroco, que es lo que vamos a ver cuando pasemos del Renacimiento.
En el arte barroco se llenan las iglesias de imágenes, porque es más fácil enseñar a la gente con imágenes. Bien, eso con lo que tiene que ver con imágenes. Ahora, sobre lo de los hijos de María, efectivamente menciona en varios versículos, dice los hijos de los hermanos de Jesús, o dice hijos de María. Pero resulta que Marías habían un montón. Están, por ejemplo, María, la madre de Jesús, María, la esposa de Zebedeo, María, la esposa de Cleofas, que es la que se llama María Cleofas, le llaman. María, la hermana de Lázaro. O sea, hay un montón de Marías que se mencionan en el texto bíblico, y como no existen los apellidos, hay que tratar de averiguar de qué María se está refiriendo. O cuando dice, estaban Jesús y sus hermanos, o estaban los hermanos de Jesús, dice. Entonces, luego, o sea, si juntan todas esas secciones que aparecen por todos lados, resulta que todos esos hermanos o todos esos hijos, resulta que no son biológicamente hermanos de Jesús, sino que estaban dentro del círculo familiar de Jesús. Por ejemplo, María, ¿cómo se llama? Isabel, no María, sino Isabel, era prima de María, madre de Juan el Bautista. Ellos dos se criaron juntos en algún momento. Entonces, por la época, los niños se criaban juntos, entonces se veían como hermanos, y de esa manera se nombra. Ahora verán, no, pero eso es una versión, es la versión católica. La versión cristiana, y comienzan a explicar todo. Sería de nunca acabar si vamos con eso. Más adelante va a haber chance para que quizás ampliemos un poquito más, especialmente en gótico, en el arte gótico. Pero es que ustedes comiencen ya a buscar información también sobre eso. Si tenía más hijos, si no tenía más hijos, por qué se hizo eso, por qué se hizo lo otro. Porque acuérdense que ideológicamente nosotros nos han educado como cristianos católicos o como cristianos no católicos. Si les digo a los cristianos católicos que María tuvo más hijos, me van a decir inmediatamente que no. Si yo les digo que tuvo más hijos, los cristianos no católicos me van a decir que sí, porque así nos han educado. Es como que les diga las imágenes. Las imágenes, dice la Biblia que hay imágenes o que no hay imágenes. Me van a decir, no, la Biblia dice que no. Ahí dice, no te harás imagen de nada del cielo ni de nada en la tierra. Yo les digo, sí, pero es que si ustedes siguen leyendo, más adelante, Dios le dice a Moisés, y te harás imagen de querubines para que custodien el arca. Y le dice cómo tienen que ser, y que las alas tienen que estar uno enfrentándose al otro, o sea, uno frente al otro. Entonces, bueno, le acaba de decir que no se hagan imágenes, pero le está diciendo que haga imágenes. O sea, las imágenes se pueden o no se pueden hacer. Y esa es una discusión que en esta época va a ser bastante fuerte. Van a llegar a tener guerras, las llamadas guerras iconoclastas, que eso pues vamos a platicar la otra semana. Así es que ya nos alargamos un poco con esto. Voy a tener acá la grabación, pero nada más les pongo como ejemplo que ven que se pone más interesante cuando comenzamos a participar.